Lo haremos por respeto a las víctimas, primero, y para acabar con Francisco Franco, Queipo de Llano, Serrano Suñer, José Antonio Primo de Rivera, la Yagüe, la de Ledesma Ramos y la de Blas Piñar. Y acabo ya, presidenta. Confío de verdad en todos los grupos políticos, en todas las fuerzas, para rechazar esta fascistada de la ultraderecha, porque yo sé que compartimos derechos como la justicia, la verdad, la reparación, la memoria y otra manera de hacer política y de defender la política. Porque quien no lo haga no estará dando la batalla por la memoria. Quien no dé la batalla estará callando ante la España del odio y de la venganza y de la violencia. Y, señorías, nosotros los socialistas no nos callamos. Vamos a volver a darles la batalla y vamos a volver a ganarles, porque no somos los primeros que les han ganado y porque caminamos a lomos de gigantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pisarello. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Romero Pozo por un tiempo de 7 minutos, cuando quiera. Que bajar bastante. Gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Señores de la ultraderecha española, no les bastó con oponerse a la toma en consideración de la proposición socialista, por si no tuvimos poco con la defensa del franquismo el otro día del señor Mariscal, debían de parecer hoy, esta mañana, más franquistas aún. Al final es una franquistada, una fascistada máxima, con la única voluntad de devolver al olvido el daño injusto causado a las víctimas del franquismo, con la intención de continuar de manera nada disimulada con la estrategia de exterminio del franquismo, persiguiendo ahora el derecho a la memoria de las víctimas. Diré más, su enmienda es una bofetada a las víctimas. Otra bofetada más. Como cuando pisotean o bromean sobre la exhumación de las víctimas ejecutadas para devolver sus cuerpos a sus seres queridos, otra puñalada de frente. Como cuando cantan el cara al sol delante de las sedes de partidos democráticos que fueron perseguidos por Franco y sus militantes ejecutados por sus secuaces, igual cuando exhiben la banderita del aguilucho, cuando parodian con la ejecución del presidente legítimo del Gobierno de España, o cuando animan a la gente a practicar violencia y acoso con los que somos de izquierdas, nacionalistas, contra las mujeres, contra los gays, contra las lesbianas, contra la población trans, contra las feministas o los ecologistas. A ustedes les definen los golpes a la dignidad de las personas. Les pierden los golpes. Porque siempre que estén ustedes hay un golpe de por medio. Siempre. Golpean la democracia porque no les gustan las libertades y derechos constitucionales. Por eso no les gusta la memoria de las víctimas del franquismo, porque les pone frente al espejo. Y porque frente a ese espejo no están ustedes que añoran a Franco. Está una memoria que responde al mandato constitucional, muy lejos de aquellas leyes del movimiento nacional que protegían la dignidad de los victimarios, de sus asesinos. Su enmienda, lo han dicho ya, es una enmienda a la totalidad contra la Ley de Memoria Democrática, para intentar acabar con lo poco que les dejaron sus antepasados a las víctimas del franquismo, su derecho a la verdad, a la reparación y a la memoria. Ustedes no quieren memoria, ni siquiera memoria para las víctimas del franquismo. Les niegan la dignidad, las culpan del daño y no lo podemos permitir. Las víctimas del franquismo, como las del terrorismo, nunca quisieron ser víctimas, ni que lo fueran sus familias. No tengan la poca vergüenza de echarles la culpa encima. Ustedes
son odiadores profesionales. Odian tanto que odian hasta la memoria de aquellos que fueron ejecutados y humillados por Franco. Por eso se la niegan. Pero ya les anuncio que su odio no va a poder con nuestra esperanza. No van a derogar la memoria de las víctimas del franquismo, ni la ley que la protege. No lo van a hacer porque no es derogable ni extirpable de la memoria colectiva española el daño injusto que el franquismo provocó en tantas y tantas víctimas. No lo van a derogar. Pero más allá incluso de esta enmienda que se plantea como la fascistada máxima o la franquistada al cuadrado, hay que leer un poco para ver el nauseabundo tono de ejercicio de revisionismo histórico. Un ejercicio de cinismo moral y político. Hablan de la importancia de la libertad, de la convivencia, el pluralismo político, los que quieren ilegalizar a más de la mitad del arco parlamentario. Pero qué cinismo, cuando son los mayores propagadores de odio y persecución de la España actual en todas sus versiones y secciones, que diría el Movimiento Nacional de Franco. Ustedes tienen una España que solo existe en su imaginación. Bueno, la imaginación de una panda de revisionistas nostálgicos de la Reconquista, del reinado de los reyes católicos o del Imperio español, donde nunca se ponía el sol. Señorías de la derecha extrema, su odio no es propio de personas que aman a su país. Lo decía ayer el presidente del Gobierno. Ustedes no son patriotas, porque la patria no es ni la nostalgia del pasado ni el odio al diferente. La patria es nuestra gente y el verdadero patriotismo no es otra cosa que cuidar de nuestra gente. Quien de verdad quiere a España no puede permitir que sus cimientos, los de la memoria, estén plagados de cadáveres regados con olvido y adornados por fundaciones de homenaje a Franco. Hablan también de guerra entre hermanos, de dos bandos, de dos ejércitos. Miren, es verdad que en una guerra siempre se cometen barbaridades, pero eso no debe conducir a relativizar los bandos de una guerra con todos eran iguales. Porque no éramos iguales. Porque no pueden ser iguales. Los que decían viva la República, una república legal y legítima, quienes contestaban viva la muerte y muera la inteligencia. No somos iguales. La guerra civil española fue un plan de exterminio. En palabras de Paul Preston, un holocausto español no solo fue una guerra, y la heroicidad de los victimarios fue la de dirigir la violación de mujeres, la ejecución, la tortura y la persecución con ensañamiento, no solo con bombardeos de ciudades como Guernica o Alcañiz, sino con fusilamientos indiscriminados, como la masacre de la plaza de la tierra en que nací, en la Plaza de Toros de Badajoz, donde sustituyeron toros por civiles fusilando a 4.000 extremeños. Ni siquiera había tregua para los civiles. Siempre fueron a por todos, a hacer un exterminio calculado. Señores de la ultraderecha, hoy quieren desmemoria, porque quieren ocultar que en su día llenaron España de oscuridad, de miedo y de vergüenza. Nos cubrieron de desolación y de dolor. Y no hay olvido para tanta pena y tanto sufrimiento injusto. No lo va a haber. Para esta parlamentaria socialista que ha sufrido otro tipo de violencia, la terrorista, en carne propia, la trastienda de esta enmienda es tan evidente como dolorosa. Atentar contra la memoria de las víctimas del franquismo. Y la memoria no se toca. No se toca. La ley de memoria se queda. La ley de memoria se queda. Lo diré alto. Exhumamos a Franco del Valle de Cuelgamuros y exhumaremos su nombre y su ideología de la democracia española, ilegalizando las organizaciones fascistas y franquistas. Lo haremos. Lo haremos por respeto a las víctimas primero
Y para acabar, con Francisco Franco, Queipo de Llano, Serrano Suñer, José Antonio Primo de Rivera, la Yagüe, la de Ledesma Ramos y la de Blas Piñar. Y acabo ya, presidenta. Confío de verdad en todos los grupos políticos, en todas las fuerzas, para rechazar esta fascistada de la ultraderecha, porque yo sé que compartimos derechos como la justicia, la verdad, la reparación, la memoria y otra manera de hacer política y de defender la política. Porque quien no lo haga no estará dando la batalla por la memoria. Quien no dé la batalla estará callando ante la España del odio y de la venganza y de la violencia. Y, señorías, nosotros los socialistas no nos callamos. Vamos a volver a darles la batalla y vamos a volver a ganarles, porque no somos los primeros que les han ganado y porque caminamos a lomos de gigantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Romero. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moro Almaraz.